Marc Basset, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Fue una mala semana para el primer ministro británico, David Cameron. Después del derribo del avión de Malaysia Airlines en Ucrania, Cameron criticó con dureza y con razón a Francia por vender barcos de guerra a Rusia. Pero después resulta que se supo que él también había autorizado la venta de armamento a Rusia y se ha constatado el estrecho vínculo de la City de Londres con los oligarcas, con muchos oligarcas rusos. Es una mala semana para Cameron porque ha dado ejemplo de esta hipocresía europea respecto a Rusia, el doble lenguaje. Nadie, con Putin, nadie está limpio. O sea que incurrió en eso que llamarían en inglés double standard, que en español se traduce también como doble moral. Exacto. Pepe Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? En Estados Unidos, la semana fatal fue para el senador John Walsh, que se descubrió a través de una nota del New York Times que había falsificado o plagiado una buena parte de su tesis del Colegio de Guerra del Ejército. Es uno de los senadores demócratas por el estado de Montana, que enfrenta en noviembre su primera elección. Él heredó el puesto del señor, ¿cómo se llama? El señor que dirigía el Comité de Finanzas, muy poderoso demócrata, y es uno de esos escaños que los demócratas están viendo perder, y por extensión es una mala semana para los senadores demócratas que se ve que pueden perder la mayoría este noviembre. Ernesto Londoño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? La Administración Federal de Aviación, que maneja las regulaciones de vuelos en Estados Unidos, se metió en una gran controversia en el conflicto de Israel. Ellos suspendieron esta semana vuelos estadounidenses a Tel Aviv y desataron una enorme controversia. Israel protestó esta medida de manera muy agresiva y acá en Estados Unidos, políticos aliados a Israel también se metieron a preguntar que por qué se había tomado esa medida. 24 horas más tarde se suspende esta medida y vuelven a volar vuelos estadounidenses. Y no nos quedó claro por qué se tomó esta medida y por qué se suspendió tan fácilmente. Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que fue una semana fatal para el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en este viaje tan desafortunado que hizo a Israel un poco para tratar de mediar en el conflicto. Y todos vimos cómo llegó Ban Ki-moon con este halo, ¿no? Casi de monje budista, bonachón, tratando ahí de mediar en el conflicto, pero pues no sirvió de nada. Después de irse inmediatamente hubo ataques contra instalaciones de la ONU, hay decenas de heridos y muertos. Y esto te habla hasta qué punto la ONU y personajes como Ban Ki-moon se han convertido en personajes trágicos, incompetentes o incapaces o impotentes para poder mediar en conflictos como el que ahora estamos viendo en Israel.